En la imagen 1 se encuentra el borrador de Adán Buenos Aires. En 1948, Leopoldo Marechal publicó su primera novela, Adán Buenos Aires, que le llevó 20 años de escritura. El protagonista es un alter ego del propio Marechal, situado en la Buenos Aires de la década de 1920. Narra las andanzas de bohemios porteños en una ciudad imaginaria, monstruosa, fantástica, que de a ratos tiene anclajes reales en barrios y personas. En este cuaderno escolar cuadriculado, Marechal bocetó el descenso de Adán al infierno creado por el astrólogo Schulze, un personaje inspirado en el artista Jules Solar. El capítulo se llama Viaje a la oscura ciudad de Cacodelpia. En varias páginas puede verse planes de desarrollo de escenas y capítulos, con enumeración de secuencias y personajes. Marechal los llamaba planos arquitectónicos de la novela. Perfiles. Juana Manuel Gorotti fue maestra y escritora. Nació en Salta y murió en Buenos Aires, pero vivió en muchas ciudades de América del Sur, por amores, exilios y luchas políticas. Perfiles se publicó en 1892, el año de su muerte. En estas hojas reúnen episodios de vida de distintas figuras como Martín, Miguel Güemes, Bartolomé Mitre y Miguel Juárez Celman. En la versión impresa también están Juana Zurduy, Adelaida Ristorti, Francisco Carnicer, Miguel Grau, Ricardo Palma y Francisco Vidal. En las hojas se pueden ver tachaduras, papeles recortados y pegados, corchetes que marcan donde tiene que separar un párrafo. También aparecen registrados el pago de una planchadora y una levadura. Disertación sobre el servicio personal de los indios en general y sobre el particular de yanaconas y militares. Mariano Moreno estudió Derecho en la Universidad de Chuquisaca, actual Sucre, en Bolivia. En 1802, la disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios en general y sobre el particular de yanaconas y militares. Moreno denunció el sistema forzoso impuesto por el sistema colonial a los pueblos indígenas. En su trabajo, Moreno mostraba la contradicción entre las leyes que declaraban la naturaleza libre de los indios y las prácticas coloniales, y de ahí concluía que eran ilegítimas esas exigencias a las que sometían a los pueblos indígenas. Moreno fue testigo presencial de ese sistema de notoria violencia, y por eso justifica su escrito diciendo: uno debe mirar los derechos de aquellos hombres cuya región habita. Esta disertación era un verdadero desafío al orden colonial. En la imagen 4 está la libreta de José Hernández, quien escribió el poema El gaucho Martín Fierro, 13 cantos compuestos por más de 300 estrofas sextinas y más de 2000 versos rimados. Hernández creó la voz del Martín Fierro con el estilo del habla gaucha. Él no era un gaucho, sino un periodista y escritor de la ciudad, criado en el campo, que quiso relatar la experiencia de miles de paisanos para denunciar las injusticias que sufrían. El Martín Fierro es un poema de protesta y también la cúspide del género gauchesco. Es probable que esta libreta recoja bocetos previos del poema, porque su escritura es fluida, con pocas correcciones. De vez en cuando aparece una letra infantil garabateando un nombre: Mercedes, las letras del abecedario o los números del 1 al 10. Hernández tuvo una hija llamada Mercedes en 1867. Quizás sea ella la que agregó esos trazos a la obra maestra de su padre. La revolución de la imagen. Cuesta imaginar al mundo sin fotos. Hoy sacar fotos es algo sencillo, cotidiano, pero obviamente esto no siempre fue así. Las formas de producir imágenes se modificaron con el paso del tiempo y experimentaron una verdadera revolución durante el siglo XIX, de las pinturas al grabado y a las fotografías. Estos cambios técnicos abarataron los costos de producción y permitieron que las imágenes se produjeran por miles. Esta sala invita a recorrer la historia de esos cambios, sin los cuales no podríamos entender nuestra realidad. Retrato de María Sánchez de Mendeville, óleo sobre tela. Este óleo fue hecho en Montevideo en 1845 por el artista alemán Moritz Brujedas. Es un retrato de cuerpo entero, algo poco frecuente para la época, en la que predominaba la pintura donde solo se veía el rostro y el cuello. Además, fue uno de los primeros retratos románticos del Río de la Plata, por la presentación de la naturaleza y la exposición de lo autóctono.
Retrato de Trinidad Balcarce de Coe. John Felix Gould atribuido. Miniatura acuarela sobre marfil. Trinidad Juan del Corazón de Jesús González Balcarce nació en 1810. Su padre fue el coronel Juan Ramón Balcarce, protagonista de la Guerra de la Independencia. A sus 18 años contrajo matrimonio con el marino estadounidense John Halted Coe. Retrato del general Juan Lavalle. Pedro de Alzaga, 1838. Miniaturista acuarela sobre marfil. Este retrato del general Juan Galo de Lavalle lo pintó Pedro de Alzaga Somellera, nacido en Buenos Aires y formado en la ciudad en la cátedra de dibujo de la Nobel Universidad de Buenos Aires. Somellera debió emigrar a Montevideo con su familia por oponerse al gobierno de Juan Manuel de Rosas. En esa ciudad realizó importantes trabajos como pintor y miniaturista. Allí, o en Colonia, es donde podría haber coincidido con Lavalle para retratarlo. Retrato del doctor Manuel Belgrano, sobrino, anónimo, miniatura acuarela sobre marfil. Manuel Belgrano Cabral, sobrino de Manuel Belgrano, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y trabajó para el Consulado de Gran Bretaña. Junto a intelectuales de su época, conformó una sociedad literaria basada en ideas del romanticismo. Se opuso activamente a Juan Manuel de Rosas y participó en la conspiración en su contra en 1839. Retrato de Matilde Bonaparte. Anónimo, basado en litografía Eugene Giraud, miniatura acuarela sobre marfil. Esta miniatura fue encontrada en una cartera, estilo billetera, que perteneció al doctor Eduardo Wilde, médico diplomático y escritor de la llamada generación del 80. La dama retratada es la princesa Matilde Bonaparte, 1820-1904. Muchos de los retratos y pinturas pertenecen a la colección de este museo. Se hicieron para recordar acciones políticas y militares y de los personajes de la élite argentina, así como sucesos históricos importantes. Miniatura. Es una pintura delicada y exacta de retratos y paisajes. Se ejecuta sobre una superficie muy pequeña de marfil, papel, cartón, pergamino o metal y se presenta dentro de un estuche o marco. Hay realizaciones en acuarela, en aguache o en óleo. Con la aparición de la fotografía en la década de 1840, el retrato miniatura fue desplazado. En este grabado se encuentra el enlace de Peinetones Extravagancia de 1834. César Hipólito Bacle fue un litógrafo suizo que se estableció en Buenos Aires en 1828. En 1829, el gobernador Viamonte convirtió su establecimiento en un taller de litografía e imprenta del Estado. El grabado es una lógica similar a los sellos actuales. Se pone tinta en una sola matriz con un dibujo o texto y se transfiere a un soporte como el papel. Se pueden sacar varias copias. La litografía es una técnica de grabado. La matriz es una piedra pulida y tratada. Sobre ella se dibuja con un lápiz graso. A continuación está el retrato del general Tomás Guido, Montevideo 1834, fotografía daguerrotipo. En esta imagen se lo ve a Guido con una de sus manos dentro del saco. Esta pose es común en estas primeras fotografías. Luego está la vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, tomada desde Retiro. Charles de Forest Fredericks, atribuido daguerrotipo. El Retiro era un gran espacio abierto que constituía el límite norte de la ciudad de Buenos Aires. En la década de 1820 se utilizaba como un parque público. Esta daguerrotipo fue tomada aproximadamente en 1852. El retrato de la dama desconocida, en 1860. Este ambiotipo perteneció a Juan Bautista Alberdi. Se ve una mujer cuya identidad se desconoce. Por este lugar está el retrato del mazamorrero. Abrumino. Los vendedores de mazamorra solían ser hombres y mujeres africanos o afrodescendientes. Es un retrato de Santo Castillo. Estableció su estudio fotográfico en 1879 en Buenos Aires. Retrato de Alejandro Girondo y Federico. Saverio Stoppani, Santa Fe, 1823, Buenos Aires. Gelatina Collodion Pop. Saverio Stoppani fue un gran fotógrafo quien logró un nivel detallado en sus retratos, por su prolija técnica de revelado. Esta fotografía se ve a Alejandro Girondo García, en el medio hermano Juan Girondo Aramburu, padre del reconocido poeta argentino Oliverio Girondo.
El retrato del escultor Martín Cals, Benincasa Gelatina Pop. Fue tomada después de 1907. Este retrato viste saco, chaleco y camisa, con accesorios que le dan la distinción. Inauguración del monumento a Miguel de Ascuénaga, en Buenos Aires, 1910, centenario de la Revolución de Mayo. Gelatina Pop estereoscópica. Es la imagen, son las que se pueden apreciar en 3 dimensiones. Permite que a cierta distancia se logre una sola imagen en 3D. Marseille-Lacoste Belsunce, postal. Esta imagen es de la avenida principal de Marsella, al sur de Francia. Fue tomada a principios del siglo XX. En ella se ve la convivencia de diferentes transportes en una ciudad de plena transición. Las postales servían para dar a conocer puntos emblemáticos de la ciudad y constancia de haber estado allí. Mujeres posando en una terraza, negativo. Este negativo se puede ver el trabajo de reto que realizaban los fotógrafos. Algunos rostros parecían pintados de rojo para darle mejor densidad y se veían más claro en la copia final. La fotografía que conocemos hoy ha pasado por diferentes tipos de procesos fotográficos, como los daguerrotipos. Es el primer proceso fotográfico que tuvo éxito comercial. Se dio a conocer en Francia en 1839 y 1840. Llegó al Río de la Plata a borde de la coberta oriental que arribó a Montevideo. Es una fotografía única, no se puede hacer copias. Su soporte era una plancha de cobre plateada por uno de sus lados que revela con vapores de mercurio. Por otro lado, estaba el ambrotipo. Surgió a principios de la década de 1850. Su soporte es de vidrio. La imagen tiene una coloración cálida como el café con leche. Siempre se ven tonos correctos y no permite hacerse copias. Eran más económicos que los daguerrotipo, pero seguían sin ser accesibles por la mayoría. A partir de un negativo se pueden obtener ilimitadas cantidades de copias. El cianotipo es un proceso de copia sobre el papel. Se caracteriza por el color azulado debido a que la imagen se forma a partir de sales de hierro. Surgió en 1842, es económico y fácil de realizar. El albumina parte del negativo de vidrio realizado con el mismo procedimiento del ambrotipo colodión húmedo. El negativo debe tener buena densidad y ser oscuro. Luego se apoya en un papel fino hecho con clara de huevo y la luz del sol. Hace aparecer la imagen. El colodión gelatina pop son un hito de la historia de la fotografía. Surgieron en la década de 1880 y son muy diferentes de sus predecesores y sucesores. Estas imágenes, siguiendo la estética de la albumina, se colocaban en un cartón donde el fotógrafo incluía su publicidad y su dirección. La gelatina DOP apareció en la década de 1880 en la fotografía blanco y negro, que se utilizó hasta entrando el siglo XX. El nombre DOP indica que estos papeles se sumergían en sustancias químicas, por lo cual ya no necesitaban la luz solar. Y las postales, estas nacieron en Australia en la década de 1860 con el fin de abaratar los costos del correo postal. Las primeras consistían simplemente de un cartón con el sello postal impreso. En Argentina aparecieron hacia fines del siglo XIX. Este objeto es uno de los tantos que ha cambiado la historia de nuestro país. Por este lado está la espada española del siglo XVI que trajeron los conquistadores. Se utilizó en las batallas por la conquista de América. Es un elemento que le dio ventaja a los europeos en la hora de atacar a los enemigos. No hay registro de a quién perteneció el arma de la invasión que cambió todo. Continuamos con el petitorio que empezó la Revolución de 1810. El documento fue una reacción a lo ocurrido el 24
24 de mayo, cuando el Cabildo creó una junta presidida por el ex virrey Cisnero, pese a que había sido destituido en un cabildo abierto 2 días antes. La presión de los firmantes y una movilización en la plaza obligó a disolver la junta y designar otra. Se registra 409 firmas y menciona 600 adherentes por ser analfabetos. En esta parte de la sala nos encontramos con la bandera escondida. En 1812, Manuel Belgrano creó una bandera para identificar a los revolucionarios del Río de la Plata. Tomó los colores que el triunvirato había designado para la escarapela, celeste y blanco. Esta bandera fue encontrada en 1883 en la localidad de Macha, en el altiplano boliviano. Es la bandera belgraniana más antigua que se conserva. Continuamos con la marcha patriótica. En este caso, al igual que otros 2 objetos, no está en exhibición por reparación. De todos modos, adjuntaré fotos. En 1813 circulaban varias canciones en honor a la revolución, entre ellas una compuesta letra por Vicente López y en música por Blas Parera, que celebraba a América Libertad. El 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente decretó que esta canción fuera la única marcha patriótica en las Provincias Unidas. En 1900, la letra se redujo a la primera estrofa, la última y el coro, a fin de preservar buenas relaciones comerciales y diplomáticas con España. Esa nueva versión constituye el himno nacional argentino en la actualidad. Pasamos al escudo propio. En 1813, diputados de las distintas provincias se reunieron en un congreso en Buenos Aires conocido como la Asamblea del Año 13. Determinaron que ya no se usarían los símbolos de la corona española. Entonces, crearon un nuevo escudo. Sobre un óvalo celeste y blanco, 2 manos sostienen un gorro de la libertad sobre una lanza, simbolizando la unión de las provincias y la determinación de defensa. Este escudo fue pintado al óleo encima del escudo de la corona española. Por último, pasamos la unión en la solapa. Las escarapelas se usaban en los ejércitos y también como forma de distinguir a los bandos políticos. En las reuniones de mayo de 1810, Domingo French y Antonio Luis Beruti repartieron escarapelas. No eran blancas y celestes, sino una combinación de cintas blancas, rojas y ramas de olivo. Con el tiempo hubo la necesidad de una escarapela que identificara a los revolucionarios. En 1812 se firmó un decreto aprobando el uso de la escarapela de 2 colores, blanco y azul celeste. Esta escarapela fue utilizada en 1878 por los miembros de la comisión directiva de homenaje al general San Martín en el centenario de su nacimiento. El escudo, la bandera, la escarapela y el himno son los emblemas indiscutidos que representan el Estado Nación argentino, pero no siempre fue así. Telas unidas, papeles escritos y una chapa de cobre pintada que dejan de ser simples elementos y pasan a ser símbolos de unión. Nos encontramos en el Museo Histórico Nacional. En el siguiente cuadro observaremos a los soldados de Rosas jugando a los naipes, uno de los pasatiempos más comunes de la sociedad rioplatense. Aunque lo jugaban miembros de todos los sectores sociales, los naipes siempre fueron mal vistos, porque se los asociaba a las apuestas, el alcohol y la violencia, habitualmente en pulperías, posadas, pero también en ámbitos privados. En la siguiente vitrina vamos a observar la guitarra de Juan Manuel de Rosas, un entusiasta de la música que le gustaba oírla y también tocar la guitarra. Ese instrumento era parte de los sonidos cotidianos del campo y la ciudad. En las pulperías, por ejemplo, se acostumbraban que hubieran guitarras para tocar milongas y payadas. También está el tambor militar, donde las bandas militares cumplían una función dentro de la vida cultural, ofreciendo música al aire libre, además de interpretar marchas militares, tocaban oberturas y fragmentos de óperas, contribuyendo a las divulgaciones de las novedades musicales americanas y europeas. También está el álbum de Esnaloa, que contiene piezas manuscritas del gran compositor Juan Pedro Esnaloa. Entre las 66 obras están Ven Dulce Amiga, dedicado a Manuelita Rosas, y también está Himno y la Pubertad, dedicado a Juan Manuel de Rosas. Y por último, en el sector El Sonido y los Juegos, se encuentra el pianoforte de Mariquita. En las tertulias, que eran las reuniones, a principios del siglo XIX fueron momentos de diversión, discusiones políticas y difusión de ideas. La casa de Mariquita Sánchez de Thompson era uno de los lugares donde se organizaban reuniones de la elite de Buenos Aires. En este pianoforte se tocaba la música que agradaban esas tertulias. En la época era habitual que las mujeres de la elite aprendieran a tocar el piano como parte de su formación. Este piano fue fabricado en Londres por la firma de William Stordal. Su caja externa está revestida en madera de caoba, con detalles de palisandro y molduras de bronce aplicadas en su contorno.
una relación especial. Las esclavas de Buenos Aires demuestran ser libres y gratas a su noble libertador santos lugares. Es una obra que muestra una manifestación afroporteña donde Juan Manuel de Rosas ejercía el poder en periodos de tensión militar. Cocineros argentinos. Esta litografía de José Agullari representa una escena doméstica en la que 3 personas cocinan en un rancho hecho de madera, adobe y paja. José Agullari fue un artista veneciano que llegó a la Argentina en 1869. La Argentina del Centenario. Esta imagen del Mercado Armonía en Santiago del Estero es de 1909. La Argentina, en el momento del centenario, se suele acudir a fotos de las innovaciones urbanas en un momento de crecimiento económico. La mano que mece la cuna. Esta litografía de Jean-Léon Pallier representa el interior de un rancho, donde una mujer mece la cuna, hecha de tiento y madera, sostenido del techo por cuerdas, en la que se halla un niño. El encendedor de faroles. En 1770, en Buenos Aires, se estableció un sistema de alumbrado público financiado por los vecinos de la ciudad que se beneficiaban con la iluminación. Votantes. Esta imagen fue tomada en las elecciones legislativas. Las elecciones se volvieron importantes después de la independencia. El derecho a voto fue amplio para los hombres libres de las provincias rioplatenses desde la década de 1820. Boleadoras que trajeron paz. Estas boleadoras pusieron fin a la guerra civil iniciada por el fusilamiento de Dorrego. La mesa del fusilamiento. El 13 de diciembre de 1828, el general Juan Lavalle redactó la orden del fusilamiento del gobernador de Buenos Aires. El tintero que diseñó el Estado argentino. Esta escribanía de plata fue utilizada por los diputados en el Congreso General Constituyente en 1853 para la redacción y firma de la Constitución Nacional. Esta escribanía fue utilizada por los diputados en Tucumán para firmar el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. La voz que condujo la política argentina. Este magnetófono Grundig TK-23 y este altavoz fueron utilizados por Perón. Perón fue reelecto como presidente en 1952. Su palabra grabada se convirtió en una forma de llegar directo a los militantes y mantener ese vínculo en la política argentina. En esta imagen voy a hablar del retrato guerrero que pertenece a Juan Manuel Mamani, que fue un sargento primero de los gauchos de Humahuaca y sirvió bajo las órdenes de Rojas y Arias, lugarteniente de Güemes en la Guerra de la Independencia. En esta imagen, donde muestra una piedra, es con la cual Ignacio Monge, un correntino veterano de la Guerra del Paraguay, atacó el 10 de mayo de 1886 al presidente Julio Argentino Roca mientras se dirigía a la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Pocos meses después del atentado se sancionó el primer Código Penal de la Nación. La piedra fue donada por el propio Roca a este museo. En esta imagen muestra un sable. Con este sable el general Beresford comandó la primera invasión inglesa al Río de la Plata en 1806. Beresford pactó su rendición y entregó este sable como símbolo de la derrota. La Buenos Aires inglesa duró menos de 2 meses. En esta imagen voy a hablar de la prenda más popular, como fue el poncho, que fue durante mucho tiempo la principal prenda del mundo popular en la actual Argentina. Durante el periodo colonial, el poncho pasó a ser la vestimenta que identificaba a los sectores populares, rurales y urbanos. Junto con las mantas, los ponchos eran llamados ropa de tierra por ser tejidos locales. Este poncho, tejido de color marrón, perteneció a Adolfo Carranza, fundador y primer director de este museo.
En 1887, Domingo Faustino Sarmiento se instala en Asunción del Paraguay, donde fallece en su casa el 11 de septiembre. Su cuerpo es embalsamado y trasladado al cementerio de Recoleta, Buenos Aires. Juan Bautista Alberdi murió en Francia en 1884. Este impreso anuncia que sus restos se están embarcando rumbo a Buenos Aires, ya que una comisión decidió repatriar sus restos en 1889. Este mechón de cabello color castaño oscuro perteneció a Mercedes de San Martín y Balcarce, hija de José de San Martín. Está apoyado sobre un bordado de motivos florales en un marco pintado semilmadera y dorado a la hoja. Esta es una lápida colonial. Está hecha de piedra grabada, proviene de la misión de San Javier y se las encontraba en cercanías de la iglesia. Estas máscaras de piedra pulida fueron encontradas en Catamarca y es asociada por su similitud a las máscaras de las culturas Condurhuasi, Alamito y Tafi, que habitaron entre 2000 y 2500 años. Estas comunidades enterraban a sus muertos con máscaras de rasgos humanos. En esta máscara de yeso quedaron inmortalizados las facciones de Urquiza a sus 69 años, al igual que el pómulo izquierdo, deformado a causa de la bala que le dispararon sus atacantes. Este tipo de máscaras eran habituales entre las figuras destacadas del siglo XIX. Este pequeño fragmento de madera perteneció al cajón en el que Napoleón fue enterrado, tras vivir sus últimos años preso en la isla de Santa Elena. San Martín conservó este fragmento a modo de reliquia en una pequeña caja de madera de cedro. Este anillo de oro es entregado a la hija menor del gobernador porteño Manuel Dorrego, tras ser apresado y fusilado por orden de Juan Lavalle. La llave de la tumba. El 20 de octubre de 1838 murió Encarnación Ezcurra, referente del Partido Federal porteño. Una multitudinaria procesión acompaña el ataúd hasta la iglesia de San Francisco. Memento mori. Lidiar con la muerte es una de las claves de la existencia humana. Recordatorios, homenajes, duelos, múltiples formas de hacer presentes a los que ya no están. Quienes mueren unen y dividen, movilizan y aleccionan. Se los admira, se los odia, pero no se los olvida. Esta fotografía muestra el sacrificio de Camila Gorman y de su amante el sacerdote Gutiérrez. Fueron fusilados por orden de Juan Manuel de Rosas en el campamento de los Santos Lugares el 18 de agosto de 1848. Los huesos del general. En 1841, Lavalle fue asesinado en Jujuy por una bala que nadie sabe bien quién disparó. Los seguidores de Lavalle metieron los huesos en esta caja y fue llevado a Potosí, Bolivia. Esta vasija es conocida con el nombre de Santa Mariana, nombre actual de los ríos que atraviesan los valles calchaquíes. La galera del suicidio. El 1 de julio de 1896, Leandro Alem se dispara en la sien tras la desilusión personal y política que atravesaba.